Bienvenidos todos a un nuevo episodio más. Un profe sensei que le doy las gracias por darme su tiempo y su espacio en esta nueva charla, entrevista, ¿no? Que siempre les comento a los entrenadores que no son entrevistas para que no se me pongan nerviosos ni los vaya a sacar de su confort. Entonces es más que nada una platicadita ahí de entrenador, psicólogo para todos ellos que nos están viendo y conozcamos un poco más la trayectoria y la historia de estos profesionales de aquí que nos han brindado muchas satisfacciones aquí en el estado, ¿no? Bienvenido, profe, muchas gracias por su tiempo y por su espacio. Si se gusta presentar. Pues muy buenas tardes, buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Agradecer la invitación a esta charla y pues qué bueno que lo haces, porque a veces se escuchan de los deportistas destacados, pero aunque se menciona, creo que no lo suficiente y con la contundencia que se debiera de los que están atrás. Número uno es la familia de los deportistas, número uno. Y número dos están los entrenadores, los instructores deportivos que hombro con hombro sacan adelante los resultados de los jóvenes a nivel pues, municipal, nacional e inclusive unos a nivel internacional. Mi nombre pues es Wilber Francisco Caramal Tamayo, soy instructor de karate y defensa personal, sensei del sistema de karate Shotokan, cinta negra sexto dan, pues con más de 40 años de experiencia en el ámbito de las artes marciales, un poco más de 30 años como instructor, entrenador, y pues he tenido varias facetas como practicante, como deportista, como entrenador, como instructor, como árbitro, en su momento como directivo también, tanto de mi disciplina como también en el municipio aquí de Los Cabos. Y pues en general mi vida ha estado consagrada al deporte, no solamente en mi disciplina deportiva, sino me ha gustado siempre incursionar y aprender y conocer de otras disciplinas deportivas y de otras actividades, involucrarme como un ente de la sociedad pues, que aporte. Eso es más o menos. Un poquito, ¿no? De su trayectoria. Oiga, profe, ¿y ese apellido Camal de dónde viene? Mira, fíjate que muchos piensan que es oriental o que es árabe. Ajá. En realidad es más mexicano que la tortilla de maíz. Es un apellido maya, Okay. del sureste del país. Mi padre es originario de Mérida, Yucatán. Un saludo a la República de Yucatán. Y Saludo. es un apellido común en aquellas áreas, ¿no? Acá es un apellido extraño, pero por aquellos rumbos, todo el sureste, en la zona maya, pues Camal es un apellido común. Me dice mi padre que significa dos veces o doblemente. Pues que nos gusta repetir, yo creo, no sé, algo así, ¿no? El apellido en realidad es con C, pero por una cuestión de mercadotecnia, lo manejamos en la escuela de karate con la K, con la K de karate, ¿no? Pero en realidad es con C mi apellido. Entonces, profe, usted no es originario, su familia de acá, del estado, supongo, ¿no? Por lo que menciona. Bueno, mi padre es yucateco, mi madre es sonorense, y mis hermanas y yo nacimos en Puerto Peñasco, Sonora. Pero desde que tenía 5 años, llegué a La Paz, Baja California Sur, y pues toda la vida hemos estado aquí en la Baja California Sur. Somos subcalifornianos por adopción y por formación. Cholleros. Choller. Mis hijos pues, ya son cholleros, ellos sí son cholleros, de 100%. Oiga, profe, ¿y por cuestiones laborales es que llegan acá a la Baja Sur o cómo? Bueno, el génesis de mi padre, él empezó con la pesca. Él sí, estaba en camaroneros y empezó allá en Yucatán. Los que saben de eso sabrán lo que es la libreta de mar. No sé si sigue existiendo o hay otro formato, pero una especie como de pasaporte, una licencia que te permitía pescar en cualquier parte del país. O sea, entonces él primero estaba como aprendiz allá con unos primos que tenían barco, camaronero, y aprendiendo la pesca. Y entonces cuando le dan su libreta de mar, es como que le dieron su pasaporte para moverse donde él quisiera. Y entonces empieza por el mar, el litoral mexicano, empieza a varias partes. Desde Yucatán empieza a recorrer la costa del país, todo el mar,
hasta que en una de esas llega lo que en aquel entonces era la capital del Camarón, Puerto Peñasco, Sonora. Y ahí en Puerto Peñasco, Sonora es donde conoce a mi madre, y cuando pues decide unir su vida a ella, pues deja el barco, porque dicen que el que tenga tienda, que la atienda. Y ya para esto, en su lugar de origen, él había aprendido la peluquería, abrió una peluquería, que después se convirtió en una lonchería, porque llegaba la gente, los muchachos estudiantes a pedir sabritas, bueno, no sé las marcas de aquel entonces, pero ese tipo de cosas, y se empezó a poner eso. Oye, ahí no tiene ahí comida, ¿no? Bueno, empezó. Al rato la peluquería desapareció y abrió un negocio de tortas y hamburguesas, que por cierto se llamaba Tip Top, allá en Puerto Peñasco, Sonora. Tip Top. Y Tip con P, no es TikTok, sino es Tip Top. Sí. Entonces, él con el tiempo conoce o escucha sobre La Paz, que era la ciudad del futuro, que había mucho, se proyectaba mucho por venir en La Paz. Entonces se muda a La Paz, Baja California Sur, cuando fue en 1975. Nosotros llegamos a La Paz un año antes del famoso ciclón Lisa. Los que tienen muchos años aquí en Baja California Sur, pues saben de qué estoy hablando. Claro. Pues, ya hace años, más de 40 años que el suceso importante, un desastre que quedó en la memoria del colectivo aquí en California. Sí. Y pues ahí empieza nuestra historia en La Paz, buscando nuevas oportunidades, ¿no? Siempre esa búsqueda de mejorar, por crecer, pues nos hizo el yucateco que se casó con la sonorense y con sus hijos sonorenses se movieran a Baja California Sur. Y nosotros, pues bueno, ya nos desarrollamos aquí y aquí hemos estado hasta la fecha. Oye, profe, pues fíjese que ahora sí que me aclaró muchas cosas, ¿no? Porque yo, pues creyendo que ya tenía desde siempre, generación tras generación, en este ámbito o disciplina del karate, pero pues no, ¿verdad? No fue así. Entonces, ¿cómo es que llega a este mundo del karate? ¿Cómo pasa eso? Dicen que no hay casualidades. Okay. Esto fue una causalidad. Tuvo una causa y que el efecto se está viendo desde hace tiempo hoy en día, ¿no? Estábamos en la calle 5 de Mayo, cerca del Estadio Arturo Senal, allá en La Paz. Sí. Teníamos el negocio de las tortas hamburguesas, atrás vivíamos, y a un lado se abrió una escuela de karate y judo, una escuela de artes marciales. Okay. Entonces, ahí fue como tuvimos el contacto con las artes marciales. Primero fue el judo en 1977 y un año después, en el 78, pues empezamos con el karate. ¿Y cuántos años tenía ahí, profe? Como yo nací en 1970, pues yo voy con el año. En el 77 tenía 7 años y en el 78 tenía 8 años. Y estuvimos 3 años practicando ambas disciplinas, el judo y el karate. Okay. Ya después de esos 3 años solamente nos seguimos con karate. Y así a partir de ahí, entonces, ¿usted siguió con el karate o qué pasó después? Pues seguimos con el karate. Bueno, cuando tenía 3 años en judo y 2 en karate, mi padre me dijo que decidiera por una de las dos. En su momento lo que me atrajo más fue el karate, por varias razones. Y más adelante, pues sí, de repente como que ya no quería seguir porque pues, era pesado, todos los días tener una disciplina, el estar todos los días enrolados en algo y de repente perderte juegos, perderte programas, perderte cuestiones de niño. No quiere decir que vaya a tener infancia, lógicamente, pero a veces uno quiere estar toda la tarde jugando, toda la tarde. En aquel entonces no había videojuegos, pero sí había tele y toda la tarde viendo tele. Y no, pues ahora sí que había una disciplina en casa. Aparte de los deberes de la casa, de los deberes escolares, era practicar un deporte, y en este caso fue el arte marcial. Y mi padre me dijo, llega a cinta negra y entonces si quieres lo puedes dejar, pero antes aprende a cerrar ciclos. Aprende a cerrar ciclos. Y fue como hicimos ese compromiso. Pues llegué a cinta negra y aquí seguimos en el arte del Karate Do, promoviendo y desarrollando el Karate Do. Entonces, profe, usted pues
sigue, ¿no? Hasta la fecha, pero su papá nunca fue karateca, nunca fue maestro. Claro que sí, iniciamos juntos, mi Órale. padre, 3 primos, mis 2 hermanas y yo. Éramos Ujú, 7 personas en la familia. Iniciamos desde cintas blancas hasta cintas negras juntos. Y en 1981, de hecho el ujú. 30 de abril, Día del Niño, que fue recientemente, estamos cumpliendo 40 años de haber abierto las puertas de nuestro primer dojo de karate allá en La Paz. En Órale. el 30 de abril de Ujú. 1981 se abrió nuestro primer dojo en la esquina del Boulevard Padre Quino y Allende, allá en la ciudad de La Paz, capital, La Paz, Baja California Sur. Así que, y pues muchos años estuvimos juntos. En 1986 mi padre se muda para acá, para Los Cabos, y empieza otra historia, una nueva y diferente historia. En 87 me vengo yo para acá, pues a apoyar, a reforzar. Mi padre en 1994 se muda a Cancún, ahí estuve viviendo 19 años, y pues hace como unos 8 años regresó otra vez a vivir aquí a Los Cabos. Hoy pues Ok. ya él ha retirado de la enseñanza, pero Ujú, pues sigue siendo el líder moral y el consejero, porque ujú. siempre es importante aprovechar la experiencia y la sabiduría de las personas mayores, ¿no? Y qué mejor Claro, que padres, familiares. claro, ¿no? Súper importante, ¿no? Aprovechar esta sabiduría como menciona. Y, profe, ¿y cuándo se da cuenta que esto, pues, va más allá de, de algo propio, ¿no? Sino enseñar a nuevas generaciones, tener alumnos, ¿cómo se da cuenta, cómo es ese proceso? Fíjate que, pues bueno, yo inicié muy pequeño, la primaria, seguí Ujú, entrenando en la secundaria, competir, todo eso. Y estaba precisamente entrando a la secundaria cuando mi padre abre su primer dojo y ujú. me tocó ser su asistente. Ok. Pues desde barrer el dojo, dar información, ayudarle a cobrar, ayudarle con los principiantes, Ujú, inclusive tiempo antes, toda la familia, pues que pintar, que arreglar, que hacer todos los arreglos para que pudiéramos abrir las puertas del dojo ujú, y todo el proceso, antes, durante y después de lo que era el funcionamiento de una escuela de karate. ujú, Después, cuando estoy en la preparatoria, en, es cuando, en un momento de la prepa, es cuando mi padre se viene a vivir a Los Cabos. Primero él viene solito. ujú. Allá estaba en La Paz todavía estudiando y resulta que, pues bueno, como una forma de ayudarme en mis gastos, para también no pedir tanto en la casa, pues es cuando mi padre se mueve a Los Cabos, yo me quedo a cargo del dojo que él manejaba acá en La Paz. Y es ya mi primera experiencia como instructor titular. Y pues originalmente era para cubrir el espacio que dejó mi padre y también para ayudarme en mis estudios y en mis gastos para ser menos carga en la casa, ¿no? Ujú. Así es como empezó la historia. Ok. Pero la cosa es que le agarré gusto al asunto y más que nada me di cuenta que tenía la capacidad de aprender y de enseñar. Ok. Pues, son cosas que van de la mano, pero cada una por su lado, digo, sé y en su momento tuve la certeza que se me daba el Ujú. aprender y también transmitir, ¿no? Y así Claro. empezó. Ya después, después de la prepa, no me siento orgulloso de eso, pero debo decir la verdad, debo ser honesto, no quise seguir estudiando. Y sería mal que dijera yo, no, es que no tuve oportunidades, es que no es cierto, me va a caer un Ujú. rayo por curioso si digo algo así. Y más porque mi padre todavía vive y a lo mejor ve esto y dice, no es cierto, al contrario, me presionaron. No, 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 pues si no estudias, este, no no, vas a tener que, no vas a recibir apoyo aquí en la casa. Pero lo malo es que me estaba yendo bien en el dojo, en las casas, todo, y bueno, voy a ser independiente. Y ya cuando mi padre vio que era en serio, que yo no iba a seguir estudiando, me dijo, ¿sabes qué? Pues mejor vente a ayudarme aquí a los campos. Él en su momento, en el 86, abrió 2 escuelas de karate, una en La Paz, perdón, una en San José del Cabo y otra en Cabo San Lucas. Y entonces me dijo, venme a ayudar con San José del Cabo. Y así es como me vine a Los Cabos. Primeramente en San José del Cabo, y él estaba en Cabo San Lucas. Años después, en el 94, es cuando él se muda a Cancún
es cuando yo estoy a cargo de los dos lugares, San José y Cabo San Lucas. Así estuve 4 años, del 94 al 98, hasta que ya dejé de San José del Cabo y me concentré solamente en Cabo San Lucas. Para ese entonces, pues, exalumnos míos o alumnos de aquel entonces ya eran cintas negras, eran instructores, y había personas que abrieron sus doyos allá en San José. Y yo me vine acá a vivir y a concentrarme 100% en Cabo San Lucas, desde el 98. Entonces, pues así es como se fueron dando las cosas, ¿no? Digo, no me siento orgulloso, y a lo mejor hasta mis hijos lo escuchan, lo ven mis alumnos, no es un buen ejemplo. Pero también en un examen de conciencia, pues uno debe ser honesto, ¿no? Y aprendemos de las demás personas lo que se debe hacer, pero también lo que no se debe hacer. A final de cuentas, siempre podemos aprender de lo bueno y de lo malo. Y yo confieso eso, pero lo confieso como una, con la conciencia de que no estuvo bien. O sea, a las nuevas generaciones, a mis hijos les digo, a mis alumnos, que es muy importante la preparación en todos los sentidos. Claro. En todos los sentidos. No únicamente, pero la base principal pues es la preparación académica, ¿no? Y ya de ahí hay otro tipo de preparación muy importante como persona, como ser humano, como ente en la sociedad, ¿sí? Porque mientras más herramientas tienes, más y mejor puedes ser de provecho para ti mismo y para los que te rodean, ¿no? Entonces ahí es donde, pero también eso si de alguna manera he hecho cosas positivas, constructivas, he aportado, quiere decir que todos tienen la oportunidad, todos pueden hacer cosas, aún con los limitantes, aún con los errores que podamos haber cometido en la infancia, en la juventud, o que sigamos cometiendo como adultos. Siempre, mientras abrimos los ojos, despertamos, estamos vivos, tenemos siempre una nueva oportunidad de hacer una nueva página de nuestro libro, ¿no? De vida. Sí, coincido totalmente con usted, profe, con esta forma de ver la vida, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es la filosofía que ha aprendido o que le ha transmitido este deporte o sus papás, su papá o no sé, alguien en especial que tenga? Pues en el mismo orden de ideas de lo que estaba comentando de aprender y enseñar, pues es el recibir y dar. Okay. Siempre. Porque de alguna manera todos recibimos, pero pocos tienen la cultura de dar, de devolver. Siempre hay que ser recíprocos, siempre hay que ser agradecidos, sobre todo agradecidos, y la mejor forma de agradecer es devolviendo, haciendo algo en pro de quien te rodee, porque no necesariamente el de la persona o la situación o la institución que te ayudó, sino en general, siempre estar dando, porque en el dar está el recibir. Y la calidad de lo que das, pues es la calidad de lo que recibes. O sea, lo que tú siembras, tarde que temprano, lo cosechas. Claro. Sea lo que sea, ¿no? Entonces, y así es como uno va construyendo pues, su vida. No hay injusticias en realidad. Todo es causa y efecto. Toda acción tiene una reacción. Claro, ¿no? Como dijeron del otro lado del mundo, karma y dharma, ¿no? Ok. Causa y efecto. Causa y efecto, ¿no? Y karma y dharma. Y está mucha gente, ¿no? Utiliza el karma, ¿no? De que te va a pasar lo que haces, ¿no? Lo que regresas, pero en sentido negativo siempre lo asocia, ¿no? El karma, ¿no? Pero pues también tiene que ser recíproco, ¿no? En la medida de positivo y negativo, pero pues sí. Está bien. En el ejercicio de nuestro libre albedrío, todos podemos elegir las acciones que tomamos. Nuestras decisiones, nuestras acciones, las podemos ejercer en nuestra libertad, en nuestro libre albedrío. Pero no podemos elegir las consecuencias. Esas ya vienen por añadidura. Claro. Yo puedo elegir una causa, pero no puedo elegir el efecto. El efecto ya viene implícito, ya viene aparejado. Yo no puedo decir, quiero hacer esta causa, pero tener este efecto. No. Entonces, por eso es muy importante que uno razone cada una de las acciones que uno toma en la vida, porque todo tiene consecuencias, todo tiene un pros y contras. Y aquí lo que tienes que hacer es poner la balanza las cosas, decir, bueno, yo considero que es por acá. Y en la medida que vas avanzando, te vas a dar cuenta si estuvo bien o no.
y se vale a veces meter reversa y rectificar el rumbo, porque nadie experimenta en cabeza ajena. Siempre tenemos que tener nuestra propia experiencia, aunque podamos evitar muchas situaciones, pero como parte de la vida es que tengamos nuestra propia experiencia. Y no necesariamente que cometamos todos los errores del mundo, pero hay situaciones que, ni modo, así es. Y si no pasamos por eso, no vamos a tener la enseñanza que está implícita. Sí, totalmente de acuerdo con usted, ¿no? Siempre y cuando, profe, pues cuando tengamos esa conciencia, ¿no? Porque si somos conscientes de esas cosas, pues obviamente sí podemos hacer ese análisis, ¿no? Con nosotros mismos, pero si no, pues ahí muy poco va a servir ese examen de conciencia, ¿no? Así es. Y en la vida a veces ganas y a veces aprendes. Si te das la oportunidad de aprender en cada experiencia, nunca vas a perder, porque siempre en donde no ganes puede haber una enseñanza que aprender, pero depende de tu actitud Sí, y tu apertura. totalmente, ¿no? Claro que sí. Y en ese mismo sentido, profe, ¿cuáles han sido sus experiencias que lo han marcado tanto positivas como negativas para tener la experiencia ahora como sensei? Pues bueno, negativas, pues, la neta, no, ahorita no me viene a la mente y qué bueno. Pero positivo es precisamente eso, que puedes aprender de todo, de las personas, de las situaciones. A veces como dicen, las áreas de oportunidad, ¿no? Cambia el lenguaje, ¿no? Para que la mente lo asimile diferente. Pero es cierto, o sea, el enfoque, la actitud, el cristal con que tú veas las cosas, pues influye, influye. Y es, ahora sí que tú como psicólogo, sé que estás más consciente que yo de que más del 50% del efecto de las situaciones es lo que piensas, lo que sientes. O sea, tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos influyen en el resultado de las cosas. Y influyen más de lo que a veces imaginamos. Si vamos al ámbito deportivo, y eso se lo comento mucho a mis discípulos, me atrevería a decir, desde mi punto de vista muy personal, que más del 50% de a veces de los resultados depende del aspecto psicológico y emocional. Entonces, en la medida que tú trabajes en el aspecto emocional y psicológico, vas a mejorar tu rendimiento y tu resultado. Independientemente de la preparación física, técnico que tú tengas, reforzar tus emociones, tus pensamientos son muy importantes como cereza del pastel para poder, ahora sí, como dicen, para que amarre bien esa preparación en el resultado final. Sí, totalmente, ¿no, profe? Pero me imagino que para llegar a esta conclusión que en este momento tiene como positiva de estas experiencias, pues tuvieron que haber pasado ciertos momentos de aprendizaje para poder llegar a esto, ¿no? No sé si siempre ha sido así con esa misma mentalidad que ahora tiene, ¿no? Claro que no. O sea, mis percepciones, mis conceptos, con el tiempo han ido evolucionando. Los seres humanos debemos ir evolucionando. No puede ser el mismo pensamiento de un niño de 10 años que un joven de 20, que alguien de 30, que alguien de 40 o alguien como yo de 50. Algo tienes que haber aprendido y en cada tiempo que va transcurriendo debes aprender algo. Y ahí, pues también es lo que decía hace rato, ¿no? Aprovechar la sabiduría, aprovechar la experiencia, aprovechar las enseñanzas de los mayores, porque a veces menospreciamos eso. Y hay cosas en las que nosotros podríamos evitar si aprovechamos la experiencia de los mayores. Entonces, la importancia de retomar es un valor que se ha perdido en nuestra sociedad. Antes, los ancianos eran venerables, eran los sabios de las tribus, de las comunidades, siempre, y a ellos se recurría para consejo. Hoy en día es uno de los valores que hemos perdido como sociedad. Ya al abuelo, al anciano, al mayor, lo tenemos relegado. Es el hijito que está allá, y ahí nomás como lo tenemos con una plantita, un arbolito, y algo así, ¿no? Eso yo decía al principio. Hoy físicamente mi padre pues ya no está al frente de un grupo o de una organización de karate y todo, pero él sigue siendo el líder moral y el consejero. Él es el que en un momento dado, cuando necesito de un punto de vista más sabio que el que yo pueda tener,
pues él viene a reforzar esa parte para ver cosas que a veces uno ve, porque claro. no ha caminado lo mismo que las personas mayores. No Ujú, debemos subestimar, al contrario, debemos siempre darle su justo valor a la experiencia, a las enseñanzas, a la ujú. sabiduría de nuestros mayores. Claro. Sí, pues ahora sí que la misma sociedad ha cambiado, ¿no? Se han perdido muchos valores que pues antes eran como que una ley, ¿no? Era esta parte que usted menciona de los adultos mayores eran como, era el que tenía la razón y todo eso, ¿no? Y siempre la última palabra la tenía esta persona de mayor experiencia o de mayor edad, ¿no? Por la misma experiencia que él tenía, ¿no? Pero bueno, actualmente pues han cambiado los tiempos, pues si uno creció con esa misma educación, no quiere decir que le tiene que faltar el respeto a los adultos, pero también pues tiene que tener en cuenta que a lo mejor no por ser el mayor va a tener siempre la razón, ¿no? Aquí ya hay un acuerdo entre la experiencia y lo que ha vivido, ¿no? El conocimiento que puede tener esta persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, profe, para usted que mencionaba ahorita, ¿no? Que el apoyo o la parte mental que decía de es lo que pensamos y es lo que sentimos, el ámbito que es importante para sus discípulos, ¿no? ¿Usted cómo lo maneja esta parte con ellos? Fíjate que realmente, pues tengo que ser sincero contigo, ha Ujú, sido de manera empírica. ujú, Lógicamente, no he tenido la preparación como para decir, hoy tengo las herramientas al 100%. ujú, Sin embargo, por intuición, por sentido común, por ujú, experiencia, ujú, va uno guiando a sus discípulos. ujú, Y así como uno a veces la riega en las acciones, las decisiones, bueno, pobrecitos los alumnos de uno, también cuando uno empieza a instruir, pues también a veces la riega. ujú, Hoy en día, aunque no soy tan viejo, pero empecé muy ujú, joven en las artes marciales y también empecé muy joven a dar clases, pues de repente ya me toca que exalumnos me traigan a sus hijos a tomar ujú, clases. Y entonces, de repente dicen, oye, Sensei, pero yo me acuerdo que a nosotros nos traía a más carrilla, oye, usted era más duro que nosotros, oye, usted no, y así, pero pues qué, hablábamos que vamos evolucionando como personas y también como instructores, como docentes, como pedagogos, ujú, tenemos y debemos evolucionar. ujú. No podemos enseñar igual que como se enseñaba hace 50 años. Claro. Se deben conservar los principios, los valores importantes, fundamentales, ¿sí? Pero los tiempos van cambiando. Por lo tanto, la forma de trabajar y la forma de desarrollar, pues también debe ir cambiando. Ahí es donde uno se va adaptando o debe adaptarse a los tiempos, a las personas, a las necesidades. Y ahí también uno, pues, hablando del sentido común, pues bueno, va adaptándose en lo que uno considera que es lo correcto o que es la forma correcta. Y ahí muchas veces, pues ahora sí que el instructor, el entrenador deportivo y muchos de los que están en este ámbito lo saben y lo han vivido, pues somos consejeros, somos psicólogos, somos de primeros auxilios, somos, lo voy a decir como es, a veces hasta un segundo padre Ujú, o el padre que no hay. ujú, Fíjate que ahorita me vino a la mente una anécdota. Hace años fuimos a La Paz a un seminario de karate, vino una persona de la Ciudad de México a darnos un seminario y ujú, ahí llegamos a La Paz a tomar el seminario y me acompañó mi esposa y tres alumnos que en aquel entonces eran adolescentes. Ya pues tomamos el entrenamiento y todo. Cuando íbamos de regreso, venía manejando y veo por el retrovisor a los tres muchachitos. Venían dormidos porque venían cansados del entrenamiento, del seminario y todo. Y ahí venían dormidos los tres y me vino una revelación. Le digo a mi esposa, mira esos tres y dime qué tienen en común. O sea, aparte de que son de la edad y de que practican karate, ¿qué tienen en común? Me dijo, no, pues
empezó ahí a buscarle y le dije, no tienen padre. O sea, ya sea porque está ausente, ya sea porque, o sea, se murió o porque sí, sí está vivo, pero pues como si no existiera, o sea, por lo que sea. Ujú. Así que como que me vino esa revelación de que por algo ellos estaban cruzando enfrente de mi vida y yo estaba cruzando en la vida de ellos. Y yo tenía una misión, tenía algo que hacer de manera positiva y constructiva con ellos. Entonces, desde entonces he tenido más conciencia de esto. Muchas veces, y a mí mismo me pasa, ¿eh? Yo tengo un hijo de 9 años que hasta hace poco empezó a entrenar karate conmigo, ahora en la pandemia. Pero el tiempo regular de la pandemia iba con un amigo, un buen amigo y colega, que es otro maestro de karate, porque dice, no, tú eres mi sensei. Digo, si tú eres mi padre, tú eres mi sensei. Dice, él me ve como su padre, no como su sensei. Claro. Y entonces iba a clases de karate con otro maestro, porque nadie es profeta en su propia tierra. Necesitas que otra persona les diga, los guíe y refuerce muchas veces lo que tú ya les dices en casa. Entonces, nosotros somos esa parte, los entrenadores deportivos, los maestros, los instructores, los pedagogos en cualquier rama, somos ese complemento. Y a veces, a falta de, pues, cumplimos ese rol. Entonces, fíjate qué bendición, qué responsabilidad tan grande, qué gran oportunidad, pero al mismo tiempo responsabilidad. Y ojalá todos los entrenadores, maestros, instructores tomen conciencia de eso, de que hay ojos que los ven y que los toman como modelo a seguir. Claro. Entonces, aunque no seamos perfectos, tenemos que fijarnos en ser buenos role models, como dicen, buenos ejemplos a seguir, ¿no? Claro. Y creo que eso, cuando lo entiendes como entrenador, te cambia totalmente la perspectiva. Te cambia totalmente la perspectiva tanto de entrenar y de vida, ¿no? Porque ya, como dice usted, es una responsabilidad tener y formar a estos chicos, a estos niños para bien, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor muchos entrenadores se van con la finta de a lo mejor no les gusta tanto la formación, sino como los resultados, ¿no? De la competitividad, de prepararlos para la competencia y que ganen medallas y que ganen trofeos y que ganen torneos y que no sé qué, pero se olviden también de la parte humana que tienen estos niños, ¿no? Que vienen de casa con problemas familiares, con problemas personales, con problemas de baja autoestima, con problemas de bullying, con problemas de muchas otras cosas que el refugio más sano que tienen ahí es ese momento a la hora de su clase. Fíjate que hace poco estaba hablando con mis discípulos. Mira, el año pasado, cuando empezó la pandemia, yo cerré mi escuela de karate. Y en esa época estaba con la doble responsabilidad. Estaba como coordinador en Cabo San Lucas del Instituto del Deporte del municipio de Los Cabos y seguía con mi función de entrenador. Me dedicaba nada más a los avanzados que eran seleccionados. No, mi sobrino en este caso me ayudaba con los principiantes intermedios. La escuela seguía funcionando con el apoyo de mis hijas, mi esposa, y yo nada más llegaba así de rapidito a dar entrenamiento a los seleccionados. A veces llegaba tarde, a veces no llegaba incluso, y más avanzado, pues tenía que tomar la clase. Y ahí estuve. Cuando vine la pandemia, se cierra la escuela y hacemos pausa todos, obligatoria. Con el tiempo, existe, pues, bueno, la posibilidad como de retomar. Pues, por las cuestiones sanitarias y económicas, a mí no me cuadraba todavía poder, no se me daban las condiciones para reabrir. De hecho, hasta el momento no lo reabierto. Pero gracias al apoyo del Instituto del Deporte, se daba el espacio para poder entrenar a los seleccionados en una instalación pública, ¿no? Sea por el Instituto del Deporte. Y bueno, así se daba la prueba, pero surgieron cuestiones personales, sobre todo de salud de mi padre, que no me permitió retomar el entrenamiento desde el año pasado. Y dije, bueno, en enero, bueno, se complicó la situación de mi padre, de salud, y pues también aprovecho para agradecer al Instituto del Deporte, a la que en aquel entonces era la titular, Perla Perpuli, porque la verdad me dio todas las facilidades para poder atender esa situación de salud de mi padre. Y pues bueno,
pude estar al pie del cañón con él allá en La Paz. Fue un cuadro ahí un poco complicado. Entonces, en enero no reiniciamos. Para no hacer el cuento largo, hasta febrero reiniciamos. Y hay quienes, cuando el año pasado, no sé, por allá por julio, agosto, septiembre, retomaron entrenamientos. Nosotros no. Apenas retomamos en febrero. Y de repente algunos sí podían, otros no podían, buscando los horarios, y donde en los horarios que había disponibilidad del espacio, etcétera, etcétera. Total que, para no hacerte más largo todo el cuento, pues no pudieron empezar todos, y de alguna manera se puede decir que a destiempo empezamos a entrenar. Apenas ya va para el mes, yo creo, fue el municipal, y pues sería muy poquito entrenando. Entonces, apenas medio estaban queriendo agarrar la onda, medio agarrar su ritmo, pero bueno, ya estábamos en eso. Y de repente, en una de las sesiones al terminar, les digo a los muchachos, bueno, estábamos previos al municipal, dando las indicaciones técnicas, tácticas, qué cuestiones administrativas, qué cuestiones del equipo, qué ¿no? Y una vez les digo, miren, aplíquense, hagan su mejor esfuerzo, den lo mejor de ustedes, que realmente en el tatami no quede nada por parte de ustedes, den el 100%. Y la parte más importante, les digo, el resultado que tengan, cualquiera que sea, lo más importante es que disfruten la competencia, disfruten su entrenamiento, disfruten la competencia. El resultado a veces puede ser a favor, a veces puede ser adverso, son muchas circunstancias, el otro también se está preparando, el otro también está trabajando, nada es seguro, nada es seguro. El deporte es un laboratorio como la vida, hasta lo que tú crees más seguro, de repente no lo es tanto. Y esta pandemia también es una de las enseñanzas que a muchos nos dio, que lo que damos por seguro no siempre lo es, empezando por la vida y la salud, y seguimos con las finanzas y con otras situaciones, ¿no? Nada es seguro. Entonces, en cualquier momento las cosas pueden cambiar. Y a lo que voy es que les dije, independientemente del resultado, disfrútenlo, le dedican tiempo, dinero, esfuerzo a su preparación, a su entrenamiento, sudan, hay sangre, sudor y lágrimas literalmente, al menos disfrútenlo, disfrútenlo. Y por mi parte, o sea, yo en su momento, ya cuando se calmen las aguas, les diré mis observaciones, daré mis sugerencias, les daré el jalón de orejas a lo mejor, pero en el momento, disfrútenlo, disfrútenlo. Y esa es la parte que muchas veces hace más llevadera las situaciones. ¿Sí? Que de antemano tú vayas con la intención de disfrutar aquello. Que vayas a una fiesta, pues, ¿no? Que no sufras tu entrenamiento, que no sufras tu competencia. Y a más de uno por ahí que de repente en los entrenamientos los vi muy bien, y a la hora de la competencia el nervio lo absorbió y estaban sufriendo. Y pues bueno, el punto es ese: hagas lo que hagas, disfrútalo, disfrútalo, y entonces valdrá la pena, porque el resultado va a ser irrelevante, va a ser secundario. No es que no sea importante, pero no va a ser lo más importante. Lo más importante va a ser la experiencia, ¿sí? Que tú lo disfrutas. Porque al final de cuentas, esta vida debemos venir para ser felices y hacer felices a los que rodeamos, a los que nos rodean. Entonces, disfrútalo, disfrútalo. Siempre el proceso, disfrútalo. Totalmente de acuerdo, profe. Ya me estoy viendo que estoy aquí a oscuras. Déjame prender la luz. Ahí está. Ahí está ya. Ahora sí, no, regresando con lo que estaba diciendo, sí, totalmente, ¿no? Pero yo creo que ya ese es un momento ahora sí que de madurez de cada persona, ¿no? Ahora sí que yo creo que llega el punto donde puedes decir que ahora sí puedes disfrutar de las cosas, ¿no? Que haces, que no te salgan bien, que no tengas buenos resultados, que tengas un mal día, o sea, ya cuando llegas a ese punto es que dices que tienes que disfrutarlo, yo creo que ya es un punto de madurez donde ya estás consciente de las cosas, ¿no? Y para eso, pues sí tienen que haber muchos tropezones o sub y bajas en tu vida para que puedas llegar a ese punto, ¿no? Y no necesariamente por la edad, ¿no? Ahora bien, profe, ¿cómo vive desde su
desde su perspectiva, las competencias, las sufre, las disfruta, le apasionan, se quiere meter. Fíjate que por fuera pareciera que soy inmutable, Uh-huh. soy bien sereno, pero por dentro, lógicamente, está todo ese nervio, todo ese como eso quererse meter y querer hacer, pero es parte de la vida, aprender Uh-huh. a controlar las emociones, que las emociones no te controlen a ti, Uh-huh. tú tener control sobre tus emociones, porque en la medida que tengas control sobre tus emociones, vas a evitar precisamente sufrir de más o sufrir innecesariamente. Uh-huh. ¿Cuántas veces no sufrimos por lo que pensamos más que por lo que realmente está sucediendo? Y si esto, y si aquello, y si estamos todos agobiados de algo que todavía no es, o no es en la magnitud, o la forma tan negativa que lo pensamos. Lo mismo, en este caso, el deporte, bien lo has dicho tú, con el tiempo, creo que algo de madurez que me ha dado la vida y la experiencia, Uh-huh. pues ahora he aprendido a disfrutar y estar en primer plano sin engancharme de más. Sin engancharme en un sentido negativo, lógicamente, frío, de ponerme nervioso, no, me relajo y a veces me dicen, ay, que, pues que no te, sí, pero no voy a, ¿qué voy a solucionar? Claro, por ejemplo, si estás ahí y tienes la oportunidad de dirigir una palabra que pueda dar aliento, que pueda dar una dirección, que pueda motivar, que pueda despertar, que pueda inspirar, adelante, pero no algo que te estrese y que estrese a tu discípulo. Hace rato hablábamos de cómo la responsabilidad que tenemos, ¿no? Los entrenadores, ese gran privilegio, pero al mismo tiempo gran responsabilidad. Digo, yo mismo lo digo en primera persona y lo veo en muchas personas. No, a veces una palabra, un gesto, una acción, lastimamos, lesionamos a un deportista, a un discípulo, porque no tenemos ese control de emociones. Ya te dije que pues, el pobre acaba de perder, o sea, no es el momento, Claro. no es el momento, relájate, déjalo, que se calmen las aguas. Y cuando las aguas están calmas, es como un espejo que refleja claramente las cosas, ya se puede ver. Y cada persona tiene su ritmo, su tiempo, su momento. Es correcto. No todos son iguales, no todos se motivan con lo mismo, no todos se apachurran con lo mismo. Y en eso es importante que el entrenador vaya aprendiendo a conocer a sus discípulos, porque es muy diferente el trato para uno que para otro. Debe ser diferente la forma en que te diriges, en que le hablas, porque a algunos les motivan unas situaciones y a otros otros, y a algunos les da por abajo unas cosas y a otros otros. Fíjate que eso se da cuando eres padre, con los hijos. Dices, es que tú, fulanito es tu consentido, es que quieres más a mí no me quieres. No, son diferentes y por lo tanto no es que uno los trates mejor o peor, los tratas de manera diferente porque son diferentes. Claro. Igual tus discípulos, cada uno es diferente y la forma en que te diriges a ellos debe ser diferente. Y tienes que ir aprendiendo, como aquellas cajas fuertes, ¿no? Que le buscaban, cuando no se sabía la combinación, ahí le buscaban por el tacto y el sonido. Hasta que le llegaban. Mira, 30 y tantos años dando clases de karate y todo, pues me las debería saber de todas a todas. Y sin embargo, de repente, cada determinado tiempo me llega un discípulo que no sé cómo hacerle, que tengo que descifrarlo. Y eso es bueno porque son retos que te permiten volverte a activar, volver a agudizar tus sentidos y poner todo tu talento, ¿sí? En ver la forma de poder motivar, de poder guiar, de poder inspirar y mejorar la vida de las personas. Entonces, cada vez que se presenta un nuevo alumno, un nuevo discípulo, un nuevo deportista, es una nueva oportunidad. Es una nueva oportunidad y no debemos desaprovecharla. Debemos aplicarnos al 100 para hallarle el mundo, como dicen, y saber cómo usarlo para ser parte positiva y constructiva de su formación. Totalmente de acuerdo, profe, con usted. Oiga, profe, y para llegar a ser un sensei, ¿tienes que ser deportista o puedes estudiar o tienes que ser cintas negras tanta dan o cómo puede ser uno? Fíjate que hace tiempo
se ha comentado mucho en el ámbito del karate, Ujú. lo que vemos en otros deportes, en otras disciplinas deportivas, y no es lo que lo critiquemos, Ujú. sino hacemos un comparativo. Por ejemplo, vemos entrenadores, Ujú. vemos árbitros, Ujú. vemos directivos, Ujú. que muchas veces nunca fueron deportistas Claro. o nunca fueron discípulos, etcétera, etcétera. Y, o sea, no estamos criticando, no, es respetable, pero en el karate no, eso no es factible. O sea, si tú quieres ser entrenador, árbitro, directivo, Ujú. etcétera, etcétera, primero tienes que ser karateca. Ok. Tienes que entrenar, ya sea, no importa si acabas de empezar hace poco o mucho, tienes 1000 años o menos, pero tienes que ser cinta negra. O Ok. sea, tienes que ser karateca y tienes Ujú. que ser cinta negra. A lo mejor no fuiste deportista en el sentido de participar en competencias, Ujú. pero que al menos sudaste el karate y pasaste Ujú. tu nivel, tus tinta blancas, y cada Ujú. escuela, cada sistema, cada organización tiene su propio forma de promover los colores de la cinta, pero Ujú. van cambiando colores de colores más claros hasta llegar a colores más oscuros hasta llegar a cinta negra. Ujú. Es decir, en bloques lo podemos ir principiante, intermedio, Ujú. avanzado. ¿Verdad? Avanzado. Y eso, por ejemplo, en los deportistas, tú empiezas un deporte X Ujú. y al próximo año ya puedes estar participando en la Olimpiada Nacional, hoy Ujú. llamado Juegos Nacionales CONADE. En Sí. karate no, tienes que ser cinta negra. Y sí que Ujú. ese deportista que ahorita está participando en el proceso para Juegos Nacionales CONADE, antes conocido como Olimpiada Nacional, Ujú. mínimo tiene que ser un grado avanzado entre cinta café y cinta negra. De preferencia cinta negra o mínimo cinta café. Es Ok. alguien que tiene 3, 4, 5 o más años practicando la disciplina. Ujú. Por eso también los resultados, ¿no? Ujú. Porque no son ni principiantes ni intermedios. Lo mismo con un entrenador, lo mismo con un instructor, con un Ujú. árbitro, un directivo. Tiene que ser cinta negra, mayor de Órale. edad primeramente y ser cinta negra en karate. Tiene que Órale. haber ganado sus niveles, Ujú. haber sudado el karate Ujú. antes de instruir, antes de arbitrar y antes Ujú. de dirigir el deporte, nuestra disciplina deportiva. Retomando pues todo esto que estábamos comentando, ¿no? Que pues ahora sí que el entrenador la tiene que hacer de todólogo, ¿no? Pues tiene que a veces hacerla de papá, porque no me dejará mentir, ¿no? Que hay unos papás que no pueden con sus hijos y le dicen, ay, profe, ahí usted regáñelo, usted póngalo en cinta porque en la casa no me hace caso, ¿no? Para nada. Entonces tiene que hacerla de psicólogo, tiene que hacerla de médico, tiene que hacerla de todólogo ahí, ¿no? En ese, en ese sentido. ¿Sí? Inclusive de gestor, de busca patrocinios, de muchas cosas, porque Uh-huh. más allá del ámbito, más allá del ámbito deportivo, pues uno se involucra en todas Uh-huh. las facetas de manera integral en las necesidades de tu deportista. Uh-huh. Es algo que te apasiona, es algo que te gusta, y bueno, llega a haber una integración tan grande entre deportista y entrenador, que Uh-huh. precisamente se convierte en una especie como de segundo padre, ¿no? Entonces, ahí es donde uno adquiere un rol, lo entienda o no lo entienda uno, ¿sí? Ese rol se da. Por eso Uh-huh. lo que hablábamos de la responsabilidad y el compromiso que tenemos como formadores. Uh-huh. Y esa parte es muy importante no perderla. Un entrenador deportivo, un instructor, un maestro, un profesor, etcétera, siempre debe ser un formador. Uh-huh. Y esa parte es la más fundamental. El deporte tiene su temporalidad. Uh-huh. En aspecto competitivo, lógicamente como una cuestión de salud, de Uh-huh. activación física, es Uh-huh. para toda la vida mientras la salud lo permita. Uh-huh. Pero el aspecto deportivo competitivo, el deporte de representación tiene su temporalidad. Sin embargo, los principios, los valores, las herramientas que aprendes en el deporte, te las llevas a los otros ámbitos de tu vida. Uh-huh. Y eso es lo que debemos retomar como entrenadores, que Uh-huh. seamos formadores. Es decir, los principios como la asistencia regular y puntual, el Uh-huh. trabajo en equipo, el respeto al maestro, el respeto al entorno, el respeto a los Uh-huh. compañeros, la lealtad, la constancia, la perseverancia, Uh-huh. el fijarse metas, trabajar por ellas, el Uh-huh. planear, el organizar, toda esa gama de situaciones que se dan Uh-huh. cuando bien practicas el deporte es un laboratorio de la vida. Uh-huh. Como tú juegas el juego, vas a jugar la vida. Si Uh-huh. tú desde que juegas fútbol, básquetbol y
box, karate, cualquier deporte, primero, si no conoces las reglas, no puedes seguirlas. Entonces, cuando tú cometes una infracción, el hecho de que tú desconozcas el reglamento de tránsito no te abstiene. Cuando, ¿me escuchas? Escucha, cuando tú conoces las reglas, pues primero las respetas y segundo, las aprovechas a tu favor. Alguien que en el juego, en el deporte, en la actividad recreativa, deportiva, competitiva, no respeta las reglas, no las va a respetar en la escuela, en el ámbito laboral o en la sociedad en general. Y desde ahí, desde el deporte, vamos viendo cómo el perfil se va definiendo y la responsabilidad que tenemos los entrenadores de ir puliendo, ir dirigiendo, ir encauzando a nuestros deportistas como si fueran nuestros hijos, porque es lo que a los que tenemos la bendición y gran responsabilidad también de ser padres, pues a veces, por ejemplo, yo tengo un hijo de 9 años que es un remolino, y ya me agarró cansado, porque ya no estoy tan jovencito y ya me agarró cansado. Sin embargo, qué bueno que tienes energía, pero hay que darle un cauce, hay que darle una dirección. Y uno es como el arquero, ¿no? Que le da, afina, tensa y después ya suelta. Y él sigue su curso. Eso es muy importante que el entrenador deportivo, el maestro, el profesor, sea formador. Que no pierda su esencia como formador. Porque lo que tú aprendes en el deporte es lo que te va a servir para la vida. Entonces, la verdadera cancha deportiva es la vida misma. Y ahí es donde el deporte forma un vínculo muy importante, porque jugando va aprendiendo principios y valores que le sirven en la vida. Claro. Es decir, no todos a lo mejor les interesa tal o cual deporte. Una vez que el joven, el niño, identifica cuál es el deporte que le gusta, porque a veces lo vemos como entrenador deportivo, lo vemos fríamente y decir, a ver, ¿para qué tiene facultades? ¿Para qué tienes? ¿Cuál es el perfil? Eso está bien, en una parte, pero mi punto de vista muy personal, no es una verdad, simplemente es mi percepción muy personal, es más bien lo que el muchacho le atrae y le gusta, aunque no sea bueno. O sea, si lo vemos como aspecto deportivo competitivo, pero si lo disfruta, está bien. El sentido de pertenencia de un grupo. Tú como psicólogo lo entiendes mejor que yo. O sea, es sentirse arropado, integrado a un grupo, aunque seas el aguador o el de la banca, pero te sientes parte del equipo. Te pones la camiseta y sabes que tú, por mínimo que sea tu labor, aporta a ese equipo. Aunque seas el cuentachistes, o aunque sea el motivador, o aunque sea cualquiera tu función. Entonces, el sentido de pertenencia, el que ese niño, ese joven, ese adolescente no se sienta solo en el mundo, que sienta que hay gente que lo quiere, que lo respeta, que lo aprecia, que lo integra. Y esa parte del deporte forma algo importantísimo, que es integrar a nuestros niños y jóvenes a través del deporte, que sea el de su preferencia, aunque sea campeón o no sea campeón, en el estricto sentido de la palabra del deporte competitivo. Y nos cuesta trabajo por entrenadores, porque de alguna manera la estrellita que nos ponen como entrenadores es por los logros deportivos, por los resultados. Sí. Pero el proceso es tan importante como los resultados. Si yo viajo de aquí a otro punto de la República o inclusive a otro país, no debo nada más pintar hacia dónde voy, sino el trayecto. Debo disfrutar también el trayecto. Y lleguen o no lleguen los resultados que yo espere, debo disfrutar el trayecto. ¿Sí? Porque eso es lo que me hace crecer, eso es lo que me hace desarrollarme, eso es lo que me hace trascender como ser humano. Y yo me siento, parte de un equipo, me siento integrado, me acobijan, y eso refuerza mi seguridad, mi emocionalidad. O sea, yo soy una persona que al integrarme con un grupo, refuerza, ¿sí? mi autoestima y mi seguridad. Claro, o sea, yo no soy psicólogo, tú sí lo eres, pero tú lo podrás mejor expresar de una mejor manera, ¿sí?
pero ese es el sentido del deporte, Ujú. y no solo el deporte en conjunto, porque muchas veces es deporte individual, pero el deporte individual también trabajas en equipo, no Ujú. solamente en el deporte en conjunto. Y en todo la gama deportiva, sea individual o sea en conjunto, sea de lo que sea, Ujú. siempre el trabajo en equipo va a ser muy importante. Padre, tu familia, el deportista, el entrenador, los Ujú. compañeros, las instituciones, Ujú. etcétera, todos vamos formando un gran equipo. Entonces, hay un sentido de pertenencia, hay un sentido de integración Ujú. que refuerza a ese niño, a ese joven, a ese adolescente y que le va a servir para cuando sea un adulto. Claro. Es una, es una percepción, es un sentir y un pensar diferente a un niño joven que no está integrado al deporte o que Ujú. no está integrado a un grupo cultural o a un grupo del aspecto educativo, Ujú. cualquiera que sea, incluso religioso Ujú. o activista político, siempre la importancia de sentirnos integrados en un grupo. Claro. Sí, sí. Sí, y esto lo menciona muy bien usted, o sea, aquí entra pues una gran parte de nuestro trabajo es integrar estas partes, ¿no? A los entrenadores con los papás y los deportistas, porque al final de cuentas ese es el trabajo en equipo o en conjunto que necesitamos hacer eh, para el bien del propio deportista, ¿no? Enseñarles a los entrenadores que no todo en la vida es ganar, sino que parte importante es cómo lo llevas a ese proceso, y en los papás, que también inculcarles eh, esos valores de que si a su hijo le gusta cierto deporte, porque pues ya hay, este tema da para, para mucho más tiempo y muchas otras cosas, ¿no? Que a veces nos metemos ya en cuestiones propias de los papás, ¿no? Y que puede a veces incluso ser no bien visto, ¿no? Pero con trabajo a veces uno no entiende que para qué es un psicólogo, ¿no? Un psicólogo en el deporte, y no solamente es en los resultados, sino en trabajar en estos ámbitos con los entrenadores, con los padres e incluso con los directivos, ¿no? También enseñarles cómo el proceso de trabajo de lo que se hace uno, ¿no? Entonces, pero bueno, pues ya ahí nos estamos metiendo en otros temas que serían muy padres, pero pues no es para ahorita. Muy bien, profe, pues algo más que quiera agregar, ya llevamos suficientemente lo que le dije, ¿no? Más de 40 minutos al principio. Entonces, con todo el gusto que siempre escucharlo. Pues yo sí quiero agradecerte el, el habernos aportado en su momento a la selección municipal de karate de Los Cabos, tu talento, tu tiempo, tu conocimiento, las herramientas que tú tienes como psicólogo, y pues se vio los resultados. Esto es un trabajo multidisciplinario. Uh -huh. Hablamos del equipo, ¿no? Son varias partes que integran ese equipo. Uh -huh. Y pues ahora sí que voy a hacer el gol, ¿no? La mancuerna que hacen tu compañera y tú, uh -huh. Nutrición, uh -huh. Psicología, uh -huh. Y así otras ramas que son importantes, el preparador físico, el metodólogo. Uh -huh. Entonces, no solamente es el deportista, no solamente uh -huh. es el entrenador, no solamente es el apoyo, el entusiasmo de la familia, sino que es muy importante hoy en día, ¿sí? Involucrar a otras áreas, uh -huh. Que hay un equipo multidisciplinario. A veces por cuestión económica, a veces por cuestión cultural, uh -huh. A veces por muchas situaciones no se puede dar, ¿sí? Pero siempre hay que buscar la forma, uh -huh. La forma de integrar un equipo multidisciplinario en pro de nuestros deportistas. Y aquí sí que a manera personal, y creo que puedo estar hablando por, si no por todos, al menos por la mayoría de mis compañeros y los deportistas, gracias. Gracias, Luis Alfonso, por tu trabajo, también extensiva a tu compañera en el área de la nutrición. Ustedes como equipo, en su momento nos ayudaron, ¿sí? Y pusieron también su grano de arena. Esos resultados que se dieron en que Los Cabos, nuevamente, el año pasado fue campeón estatal de la Olimpiada Nacional, hoy conocida como Juegos Nacionales de la etapa estatal, pues se debe a un multifactores, ¿no?
autoridades, familia, deportistas, entrenadores, pero también a personas, ¿sí?, que forman parte de ese cuerpo multidisciplinario. Entonces, gracias, porque también, pues, al menos de lo personal, yo aprendí mucho y también tomé herramientas para mejorar, ¿sí?, mi forma de conducirme como entrenador y ver otro ángulo. Hay cosas que a lo mejor, bueno, como que medio las entendías, pero ya alguien profesional, alguien que tiene una preparación en la materia, pues te puede reforzar. Entonces, en ese sentido, yo, ahora sí que de profesional a profesional, te doy las gracias por tu aporte a la Selección Municipal de Karate de Los Cabos, ¿sí? Y pues todos y cada uno de los involucrados forman parte y tienen que ver con esos resultados, pero gracias por la parte que te tocó. No, pues yo al contrario, ¿no? Agradecido siempre por los espacios donde se pueda dar y brindar conocimiento de esta área que me apasiona tanto y que me gustaría poder dársela a conocer a muchas más personas, ¿no? Que muchas más personas estén involucradas por el mismo beneficio, ¿no? Que genera esto, que no nomás es en el ámbito deportivo, sino que lo pueden trasladar a todas las áreas de su vida y encantado, ¿no? Pues muchas gracias, profe, por su tiempo, por su espacio y por haberme brindado esta oportunidad de dar a conocer un poquito de su trayectoria, un poquito de su experiencia y esperemos que lo hayan disfrutado y pues ahí está, agradecerle nuevamente. Mente sana en cuerpo sano. Hagan deporte, actívense físicamente. Excelente. Pues ahí estamos. Muchas gracias por ver este capítulo y ahí nos estaremos viendo en nuevos episodios. Hasta la próxima.